Cuando un asambleísta utiliza términos excluyentes y expresiones casi xenofóbicas en contra de una ciudadana extranjera que vive hace más de 30 años en Ecuador, solo corrobora que pertenece a un grupo político sectario, que cree que en este país no hay cabida para quienes no piensen igual que ellos, y que todo aquel que les contradiga debe ser condenado al escarnio que ordene el líder de ese grupo. Pero si ese asambleísta se topa con una mujer inteligente y preparada, sale trasquilada cuando fue por lana. Eso le pasó a Paola Cabezas cuando enfrentó a Mónica Palencia. La ministra del Interior acudió a la presentación de pruebas dentro del juicio político en su contra. Sesión que no fue presencial, sino por internet, por así decidirlo la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre. Una a una fueron rebatidas todas las pruebas, incluso aquellas que quisieron introducir en último momento. La prueba más contundente debía ser sobre la incursión a la Embajada de México en Quito, pero quedó desvanecida cuando la ministra presentó una sentencia de la Corte Nacional de Justicia que señala que la detención de Jorge Glass ese día estuvo dentro del marco jurídico y fue legal, pues el ex vicepresidente había violado las medidas cautelares que le impusieron y además debía ejecutarse su detención para cumplir una segunda sentencia por actos de corrupción. Sofía Espín insistió sobre este punto y presentó un documento supuestamente elaborado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que señala que la detención de Glass podría considerarse un secuestro. Pero esa prueba no consta en el proceso. Espín se dio cuenta de que no debía tocar el tema de Glass y se puso a hablar sobre el presupuesto de seguridad y lo poco que se había gastado. Palencia le respondió con gran habilidad: podríamos tener más recursos si su amigo el señor Glass devolviera los 14 millones de dólares que la sentencia en su contra le obliga a devolver, dijo Palencia. En esta sesión hubo de todo. Una apresurada asambleísta se conectó desde su automóvil para hacer una presentación tan ambigua que solo me hace pensar que estaba muy apurada por volver a la carretera y ni ella misma entendió lo que preguntaba. Otro asambleísta presentó un montón de estadísticas para formular una pregunta que la ministra tampoco entendió y pidió que la repitiera, pero el asambleísta ya se había ido. El secretario tuvo que llamarlo para que se vuelva a conectar y repita la pregunta, demostrando que la respuesta de la ministra poco o nada le interesaba. Después de todo, el jefe de su grupo ya decidió cómo deben votar sus asambleístas. El clímax de lo absurdo llegó cuando la asambleísta Paola Cabezas le reclamó a la ministra porque supuestamente ha dicho que Mataje es un río y no un pueblo. A este reclamo le dedicó los 10 minutos que tenía para intervenir. Se sintió ofendida porque la ministra no conoce Mataje y dijo que eso la descalifica para ser ministra de su país. Cuando la ministra habló sobre Mataje, se refirió al puente sobre el río Mataje y la espléndida carretera construida durante el gobierno de Rafael Correa, que muchos analistas consideran una ruta abierta para el tráfico de drogas. La ministra Palencia explicó la intención de sus palabras e incluso señaló que si Paola Cabezas se sentía ofendida, le pedía disculpas, pero que no va a aceptar jamás que le diga que no ama al Ecuador. También es mi país. Esta patria es tan mía como suya, le respondió. Siendo riguroso con el lenguaje, Mataje no es un pueblo, es una parroquia del cantón San Lorenzo de Esmeraldas, y yo tampoco la he visitado. Seguramente hay algunas poblaciones del país que la asambleísta Cabezas no conoce. Eso no la descalifica para hablar sobre esos lugares, como tampoco descalifica a la ministra para hablar sobre lo que acontece en Mataje. Y tampoco me descalifica a mí para hablar sobre ellas, a quienes muy poco conozco, pero que con sus intervenciones demuestran quiénes son.